Continuando con la sesión 2 de la segunda unidad, ahora veremos las preguntas de nivel intermedio. Nos dice un polinomio p de x es divisible entre x al cuadrado menos 1. Entonces podemos expresar el polinomio de la siguiente manera, ¿no? Como el producto del divisor mencionado por un cociente que desconocemos, más un residuo. En este caso, como dice que es divisible, entonces indirectamente nos han dicho que el residuo es igual a 0. Entonces, en ello podemos utilizar el teorema del resto. El más conocido es cuando el divisor es un término lineal, es una expresión lineal, pero también podemos utilizarlo para expresiones cuadráticas o en general en un polinomio, ¿no? Solo es que debemos darle una forma conveniente. En este caso, como el polinomio cuadrático divisor es de esta forma, entonces ello igualamos a 0. Luego podemos afirmar que x al cuadrado es igual a 1. Entonces, esta expresión podemos reemplazarlo en el polinomio. Entonces, el x cubo, ¿cómo se puede expresar? Como el producto de x por x al cuadrado. Entonces, esto es 1 por x, entonces x y menos x se cancelan. Y acá x al cuadrado también es 1, solo quedaría a. Entonces, por este lado tendríamos a más b menos 6. Y acá evaluando el x cuadrado, esto sale 0. Y entonces igualamos a 0. Entonces, tenemos que a más b es igual a 6. Por otro lado, nos dicen que la suma de los valores de x que cumplen la condición que p evaluada en x es igual a 0 es menos 5. Acá nos están diciendo en otras palabras que la suma de las raíces es igual a menos 4. Entonces, por el teorema de Cardano, en este caso aplicado a un polinomio cúbico, tenemos lo siguiente. La suma de raíces se puede expresar como menos b entre a, y ese es justamente el que necesitamos en este caso. Entonces tenemos lo siguiente. Para nosotros el menos b sería equivalente a decir menos a. Entonces tendríamos menos a entre el coeficiente principal, que es 1. Eso que es igual, según el dato de esa suma de raíces, es igual a menos 4. Por lo tanto, de acá sacamos que a es igual a 4. Y si ello reemplazamos aquí, obtenemos que b es igual a 2. Y nos piden el producto de a por b, ¿no? Que es igual a 8. Entonces nuestra clave sería la e. En la pregunta 10 nos dan el polinomio p y el polinomio q. Y nos dicen determina el valor de a para que este producto de polinomios sea divisible por x menos 3. Entonces acá nos hablan de divisibilidad entre un polinomio que es lineal. Cuando vemos ello, cuando tenemos un divisor lineal, utilizamos el método Ruffini, ¿no? Es conveniente utilizar ese método. Y acá, bueno, hice esta expresión acá, lo operé, acá tenemos el producto distributivo, distribuimos ese producto acá, y bueno, sumando nos queda este polinomio, ¿no? Está ordenado de manera descendente, pero notamos que tenemos el exponente 5, pero no el 4, el 3 sí tenemos, el 2 también, el 1 también y el 0 también. Entonces nos faltaría el 4, ¿no? Entonces ahí completamos con un 0. Entonces el método Ruffini ponemos el divisor en esta posición. El divisor en este caso nos dicen que es x menos 3, entonces eso igualamos a 0. Entonces acá sería x es igual a 3, igualando el divisor a 0. Y el dividendo, que es este producto de polinomios, entonces sus términos, sus coeficientes del polinomio va en la parte superior con sus signos. Entonces sería menos a, luego el término de x a la cuarta no hay, entonces ponemos 0, luego va 9a más 2, luego va menos 2, menos 18 y por último el término independiente es 18. Luego, bueno, acá bajamos esta expresión acá y multiplicamos por el 3, sería menos 3a, sumamos sería menos 3a, multiplicamos sería menos 9a, sumamos ellos 2 sería 2, multiplicamos sería 6, sumamos sería 4, multiplicamos sería 12, sumamos sería menos 6, multiplicamos por 3 sería menos 18 y acá 0. Entonces, también nos decían que satisfaga que la suma de coeficientes de los términos del cociente sea menos 2. Entonces, los términos del cociente se ubican acá, son ellos. Entonces nos dicen que esa suma de coeficientes es igual a menos 2. Entonces sumamos ello. Tendríamos menos a, menos 3a, tenemos menos 4a. 2 más 4, 6, menos 6, 0. Y eso es igual a menos 12. Entonces a es igual a 3. Por lo tanto, justamente nos pedían eso, ¿no? El valor de a. Sería clave C. En la pregunta 11 nos dicen determinar el término independiente de un polinomio p de coeficiente principal 1 y de tercer grado. Entonces ese polinomio podemos expresarlo de la siguiente manera, como x al cubo más a, x al cuadrado más bx más c. Luego nos dicen que cumple esta condición. Entonces primero tomamos esta igualdad, evaluamos el polinomio menos 1, sería menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1 por a, más a. Menos 1 por b, menos b, más c. Igual a, ahora evaluamos en menos 2 al cubo, menos 8. Menos 2 al cuadrado, 4 por a, más 4a. Menos 2 por b, menos 2b, más c. Acá cancelamos c. El 4a pasa al otro lado, sería menos 3a. El menos 2b pasa al otro lado, sería más b. Y eso es igual a menos 1 pasa al otro lado, acá con el menos 8, acá sería menos 7. Esta es una primera ecuación. Luego copiamos acá cuando p era evaluado en menos 1, sería menos a más menos 1 más a menos b más c. Esto es igual a, ahora menos 3, acá evaluamos, es menos 3 al cubo menos 27. Menos 3 al cuadrado, 9 por a.
9a, menos 3 por b, menos 3b, y más c. Luego, bueno, cancelamos esto. El 9 pasamos al otro lado, sería menos 8a. El menos 3b al otro lado sería más 2b. Y esto es igual a, el menos 1 pasa al otro lado, acá sería menos 26. Entonces acá notamos que hay un 2b y acá tenemos un b. Multiplicamos a la primera ecuación por 2. Nos quedaría menos 6a más 2b igual a menos 14. Entonces esta ecuación la llamamos ecuación 2. A esta ecuación llamémosla ecuación 3. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a arrastrar la ecuación 2 con la ecuación 3. Entonces este resultado sería menos 6a menos 8a, sería 2a. El 2b menos 2b se cancela. Entonces esto es igual a menos 14 menos 26 es 12. Entonces de acá tenemos que el valor de a es igual a 6. Y este valor de a, si lo reemplazamos en la primera ecuación acá, tendríamos menos 3 por 6 menos 18. Menos 18 pasa al otro lado a sumar, tendremos 18 menos 7 sería 11. Entonces tenemos también que b es igual a 11. Luego también nos dicen de dato que además la suma de los coeficientes de p es igual a 105. La suma de coeficientes de un polinomio es cuando igualas al polinomio o evalúas el polinomio en 1. Entonces, en otras palabras, nos están diciendo que al evaluar el polinomio en 1 nos da 105. Entonces, evaluando en 1 tendríamos acá 1 más a más b más c. 1 más a más b más c. Y eso según el dato es igual a 105. Pero acá ya teníamos que a vale 6 y b vale 11. Entonces, esta suma, ya lo sabemos, es 17. De 17, 18 sería con este 1, pasa al otro lado a arrastrar. C sería igual a 18, bueno, 87. Entonces nuestra clave acá sería la D. En la pregunta 12 nos dan esa sumatoria y nos piden determinar cuáles de las proposiciones son correctas. Antes de ello hay que recordar lo siguiente. Si sumamos el i más i al cuadrado más i al cubo más i a la cuarta es igual a 0. Y eso también es igual a sumar i elevado a un múltiplo de 4 más 1 más i elevado a un múltiplo de 4 más 2 más i elevado a un múltiplo de 4 más 3 más i elevado a un múltiplo de 4. También i más i al cubo es igual a 0 y i al cuadrado más i a la cuarta también es igual a 0. Con ello, acá nos hablan en la primera proposición de n, que es impar, y justamente n es el subíndice, y el subíndice acá nos dicen que es el exponente. Entonces, teniendo ello en cuenta, nuestra idea es formar impares, pero que estén en función de un múltiplo de 4. Entonces podremos decir n es impar, puede darse el caso de que sea múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 más 3. Para el primer caso, reemplazamos en la sumatoria según lo de acá. Entonces el exponente último sería el de acá, ¿no? 4k o múltiplo de 4 más 1. Entonces, antes de ello, se han formado grupos de 4. Esos grupos de 4, según esto, es igual a 0. Entonces el último término te va a quedar el de aquí, que esto es equivalente a decir i. Entonces toda esa sumatoria es igual a i. Y análogamente, ¿no? Esta sumatoria está acá, y a ello le sumo lo de acá. Entonces sería i más lo de acá. Esto es igual a i elevado al cuadrado. Entonces, según esta ecuación, tenemos que sumar esas dos expresiones. Sumando esas dos expresiones, nos sale 2i más i al cuadrado. Con lo cual, eso es diferente a lo que nos dicen que es i, ¿no? Entonces, con ello ya podemos decir que es falso. Igual, para analizar un poco más, ya tenemos con esto, ya tenemos que es falso. Pero igual hay que seguir avanzando. ¿Qué hubiera pasado si el n hubiera sido de esta forma, ¿no? Entonces, si hubiera sido de esta forma, tendríamos acá 4k más 3, ¿no? Entonces, siguiendo esta idea, el s sub n sería i más i al cuadrado más i al cubo. Y el otro sería i más i al cuadrado más i al cubo más i a la cuarta. Pero esta sumatoria es 0, ¿no? Y lo de acá, el i con el i al cubo se cancelan y solo te quedaría i al cuadrado, que es igual a menos 1. En este caso nos dicen suma de ellos. Sumando a ellos nos da menos 1. Acá también te salía que es diferente de i, ¿no? Entonces esto ya era falso. En la segunda proposición nos hablan sobre, acá debería decir si n es par, ¿no? Se refiere a ello. Entonces, si n es par, hay dos casos. En función de múltiplo de 4, podemos decir que podría ser múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más 2. Si n es múltiplo de 4, entonces ello sería 0, ¿no? Acá según nos piden s sub n, acá el n-1 y el n-1. Entonces para el caso n-1 sería 1 antes. 1 antes sería hasta múltiplo de 4 menos 1, que es equivalente a decir múltiplo de 4 más 3. Entonces esto sería i más i al cuadrado más i al cubo. Y el de acá sería como decir múltiplo de 4 más 1, que es equivalente a decir solamente i, ¿no? Según esa sumatoria. Entonces nos decían s sub n, nos salió acá en este caso 0, es igual a la suma de ellos dos. Sumando estos dos, bueno, acá se cancela el i con el de acá, con el i al cubo. Entonces nos quedaría i más i al cuadrado. Eso es igual a 0, eso es falso, ¿no? Entonces acá ya con ello, esto sería falso. Igual hay que ver el otro caso. ¿Qué pasaría si n es múltiplo de 4 más 2? Entonces esto quedaría expresado como i
más i al cuadrado. El anterior sería solamente i, y el siguiente sería i más i al cuadrado más i al cubo. Entonces, esto, bueno, acá podemos cancelar también acá. El i con el i al cubo se cancelan y solo te quedaría el i más i al cuadrado, y eso es igual a i más i al cuadrado. Entonces, por este lado nos salía falso y por este lado nos sale verdadero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en estos tipos de problemas. ¿Qué pasaría si yo hubiera asumido solamente esto y damos que es cierto? Pero no necesariamente siempre es cierto. Hay un caso donde es par y no cumple, ¿no? Entonces, como no necesariamente siempre va a cumplir, porque hay un caso, un contraejemplo, entonces esto sería falso, ¿no? Entonces, el último nos dicen s sub n es igual a menos 1 si n tiene la forma de múltiplo de 4 más 3 con k entero no negativo. Entonces, si n tuviera esa forma, esto sería expresado como i más i al cuadrado más i al cubo, ¿no? Y acá el i con el i al cubo se cancela y nos quedaría i al cuadrado, que es igual a menos 1. Entonces, es cierto, ¿no? Justamente nos decían eso. Esto es verdadero. Entonces, nuestra clave acá sería, nos piden la correcta solamente la 3, ¿no? Clave C. En la pregunta 13, bueno, si lo resuelvo considerando este dato, voy a encontrar que no hay clave. Entonces, para obtener una clave, he considerado que este dato, no tomarlo en cuenta, ¿no? Que el x sea positivo y que el u sea expresado de esta manera. Igualmente, en el conjunto B nos dicen que u está expresado como acá un negativo y acá un positivo, es diferente, lo expresa diferente. Y bueno, acá el z sí considero el de acá, ¿no? Que es esto, x más i por i, ¿no? Entonces, sin considerar este dato, vamos a resolver ello. Entonces, del primer conjunto nos pide la intersección. Entonces, tenemos que graficar el conjunto A y luego el conjunto B y luego intersectarlo. Entonces, de la condición del conjunto A, los elementos cumplen esta condición. Y escribo acá. Recordar que el conjugado de z es igual a, teniendo que z es esto, el conjugado sería x menos y, i. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Tendríamos el x, acá el menos y lo puedo juntar con el de acá, con el 4i, nos quedaría lo siguiente. 4 menos y todo eso por i, menor o igual a 2. Elevo al cuadrado y tendríamos lo siguiente. Acá x al cuadrado más 4 menos y al cuadrado menor o igual a 4. Luego de acá podemos hacer lo siguiente, podemos separarlo para visualizar qué gráficas tenemos. Entonces por un lado tenemos lo siguiente. 1 es menor o igual a x al cuadrado, esto puede expresarlo como su forma opuesta, que sería y menos 4 elevado al cuadrado. Y también se debe cumplir que x al cuadrado más y menos 4 elevado al cuadrado es menor o igual a 4. Con ellos dos vamos a graficar. Esto es una circunferencia, entonces graficamos, en este caso el centro sería 0, 4, sería 0, 4 por acá, y el radio sería 1, ¿no? En este caso tendríamos, por ejemplo, acá. Luego nos dicen es mayor o igual, o sea, la área sombrear es hacia afuera, el exterior. Y en el otro, este es 4. En el otro nos dicen es una circunferencia también. El centro también es el mismo, solo que acá el radio es, acá sería 2, acá sería 5. Luego el radio acá sería 2, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, por acá. Acá sería, acá perdón, sería 3 y acá sería 2. Acá sería 6. Entonces, acá nos dicen que es la región interior, ¿no? Entonces sería hacia adentro. Entonces lo que pintamos, el área sería la de acá. Y luego, este sería los números complejos que satisfacen la condición de A, ¿no? Entonces, estos son los elementos del conjunto A. Luego, para el siguiente, su condición es esta, pero U es expresado de esta manera. Reemplazando esto, el U acá, tenemos lo siguiente, ¿no? Y agrupando también. Entonces, esto también lo elevo al cuadrado, nos quedaría lo siguiente. Acá, una cosa, como estamos en el plano complejo, no sería necesario determinar que esto sea mayor o igual a 0, ¿no? Porque si es admitido en los números complejos, es permitido que una raíz cuadrada tenga adentro un negativo, ¿no? Eso es válido en el campo de los números complejos. Entonces, acá continuando elevando al cuadrado tendríamos lo siguiente. Esto sería igual a, por definición de módulo, sería igual a x más esto al cuadrado, que podemos expresarlo así, como y menos 4 al cuadrado. Eso es igual, bueno, eso es mayor o igual a 0. Entonces, pasando al otro lado, x es mayor o igual a menos y menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, esta es la expresión de una parábola, ¿no? Pero una parábola que su eje focal es horizontal. Y en este caso, como es negativo acá, esto indica que es abierto pero hacia el lado izquierdo.
Entonces graficamos ello, ¿no? Y el centro sería acá, bueno, igualas a 0 esto, tenemos 0, igualas a 0 esto, tienes 4. Entonces su vértice, el vértice de esa parábola es 0,4, ¿no? Ubicamos ello acá, 0,4, similar al de acá, ¿no? Ya lo voy a graficar. Acá el 4. Ese es el vértice de la parábola. Y según esto, abre hacia el lado izquierdo, ¿no? Acá, porque es negativo acá. Entonces tendríamos algo así. Y luego para verificar qué área se pinta esta desigualdad, podemos probar en el punto de acá, en el 0,0. Si pongo 0 acá y 0, tendríamos 0 es mayor o igual a, esto tendría menos 4 al cuadrado es 16, y por esto sería menos 16, sería 0 es mayor o igual a menos 16. Como es verdadero eso, entonces se pinta la parte de acá. Si fuera falso, se pinta la región interior. Como nos salió que esto es verdadero para el 0,0, entonces se pinta la región de acá, ¿no? Entonces, los números complejos que satisfacen esa condición son todos los que viven acá, ¿no? Esto era el número 4. Entonces, si intersecto estas dos regiones, tendríamos la siguiente gráfica. Primero ubico para ambos, para acá era el vértice acá, y para acá el centro es esto, ¿no? Es el mismo punto. Luego, graficando esto, tendríamos algo así. Y acá tendríamos lo de acá. Entonces, el área en común, de intersección de ambos, sería lo de acá, ¿no? Acá también. Esa área sería la común, ¿no? La de acá. Entonces, ¿cuál es la clave que se asemeja a eso? Es la B. En la pregunta 14 nos dicen al determinar la forma compleja de la forma de la ecuación, obtenemos. Entonces, antes de ello hay que definir z. Z igual a x más y. Entonces, el conjugado sería igual a x menos y. El módulo del número complejo sería igual a esta expresión. El producto de z por z conjugado es igual al módulo al cuadrado, que es igual a esto. Si tomamos conjugada un producto, eso se distribuye a los factores. Si sumamos z más z conjugado, esto es x. Si restamos z con z conjugado, nos sale 2y. Entonces, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por y, tenemos lo siguiente. Ki por y sería menos 1, y por 2y sería esto, ¿no? Entonces, bueno, esto desarrollemos esta expresión, tendríamos lo siguiente. X al cuadrado menos 2x más 1, más y al cuadrado menos 2y más 1. Eso es igual a 1. Acá cancelamos 1. El x cuadrado más y al cuadrado es igual a el producto, ¿no? Tenemos eso. Luego, menos 2x, acá ya tenemos 2x, entonces sería negativo de ello, ¿no? Menos ello, sería menos z conjugado. Luego, menos 2y, acá tenemos menos 2y, que es igual a esto. Si multiplico el i por esto, sería zi, tenemos acá, más zi, y menos z conjugado i, ¿no? Menos z conjugado i. Y finalmente sumo el 1 que quedaba acá, y eso es igual a 0. Luego acá podemos agrupar z con z, z conjugado con z conjugado, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. Acá z con z, tomamos factor común z, entonces nos quedaría menos, el factor era z, factor común, adentro quedaría 1, y menos i, ¿no? Multiplicamos menos por menos más y sale de acá, ¿no? Por el otro lado tenemos factor común menos z conjugado, ¿no? Entonces tomamos ese factor, menos, acá tendríamos 1 más i por z conjugado, y finalmente más 1. Pero vemos las claves y no tenemos todavía una clave, ¿no? Entonces podemos hacer lo siguiente. A esta expresión de acá podemos expresarlo de otra manera. Podemos tomar dos veces conjugado. Entonces sería lo siguiente. Acá una primera vez conjugado, y conjugado de lo de adentro sería conjugado de esto, sería 1 menos i. Conjugado de esto sería z, ¿no? Entonces te quedaría acá, sigues copiando 1, acá igual a 0, acá menos, acá z, 1 menos i, menos, y z por z conjugado. Entonces ahora sí tenemos una clave, que sería la A, ¿no? En la pregunta 15 nos dan esa ecuación y nos dice determine su forma cartesiana. Antes de ello, a z la definimos como x más y, su conjugado como x menos y. La suma de esos dos sería 2x. La diferencia del conjugado de z menos z es menos 2y. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por y, nos queda esta expresión. Y también recordar lo siguiente, ¿no? El conjugado de un producto de complejos es igual al producto de los conjugados de esos factores, ¿no? Entonces acá, bueno, distribuyendo esto, sería esto por esto sería z. Acá sería menos zi. Acá, bueno, distribuimos el conjugado, sería 1 más i por z conjugado y más 2. Luego acá tenemos z. El 1 por z conjugado sería más z conjugado. Luego i por z conjugado sería más z conjugado i. Acá bajamos el de acá, menos zi más 2. Luego recortar eso, ¿no?
el z más z conjugado era igual a 2x. Acá podemos factorizar el i y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Z conjugado menos z y eso por i, ¿no? Y esta expresión justamente lo calculamos acá. Eso sería igual a 2y. Eso sería más 2y y más 2, ¿no? Pero eso no hay clave. Entonces cancelamos el término en común, que sería el 2. Y ahora sí obtenemos la clave b.